A partir de este momento, Agronoticias. Buenas tardes a todos los oyentes de la queridísima radio de la escuela. ¿Cómo se encuentran ustedes? Les agradecemos nuevamente por estar sintonizando la 88.5 MHz y les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como FM Greenwin por Instagram, Facebook y YouTube. También les recordamos nuestro número de contacto ante cualquier consulta, el 284-0344-19. Muy buenas a todos, ¿cómo están ustedes? En este mes de noviembre estamos transcurriendo el mes azul, o más conocido como el mes de la diabetes. Dentro de este mes, Isabela y yo vamos a estar brindando concientización sobre la enfermedad. En este primer bloque entrevistaremos a una paciente que convive con diabetes desde temprana edad. La presentamos a Julieta Navarro. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, chicas. Gracias por invitarme. Buen día. No, gracias a vos por tu corto tiempo y haber venido a la radio. No, por favor. Gracias a tu hermana también, que después lo va a ver. Bueno, le hacemos la primera pregunta. ¿Hace cuántos años tenés la diabetes, digamos? Tengo diabetes desde los 15 años y tengo 38. Así que hace 23 años. 23. Un poquito más de 23 años. ¿Y cómo fue cómo te enteraste, el comienzo de la enfermedad, digamos? El diagnóstico se hizo porque empecé a tener era muy seguido que tenía infecciones. Sí. Entonces, además había perdido muchísimo de peso, muchísimo, había bajado mucho de peso de repente en 2 meses. Así que, bueno, un médico de acá de Gaiman, que es el doctor Mariangelo, que era nuestro médico de la familia, sospechó que podía ser diabetes y fue inmediato el diagnóstico. Ay, de inmediato. Sí. ¿Y te internaron? No, por suerte no hice ningún coma diabético en mi diagnóstico, digamos, en el debut de mi enfermedad, por suerte no, pero creo que, si no me equivoco, creo que fue de un jueves a un viernes que me diagnosticaron y ya empecé a usar insulina. Ah, como que no... ¿Y te midieron el azúcar? Me hicieron el análisis de sangre, donde me dio que, bueno, tenía súper elevada la glucemia, y ahí ya la mamá de una de mis mejores amigas, que es enfermera, fue quien fue a casa en aquel momento y me hizo la primera inyección de insulina. O sea, fue como todo ahí. Sí, el debut fue muy rápido, pero por suerte, bueno, dentro de lo bueno, no tuve un coma diabético. Claro, como que se actuó rápido. Sí, digamos. sí. Bueno, eso está... bueno, digamos, no pasaste Por eso, dentro de lo malo, fue algo bueno, digamos. Bueno, Claro, sí. comienzo. Y de ahí en más, ¿cómo fue como el comienzo de decir, convivir con esto para vos? Y la convivencia con la enfermedad creo que un poco lo hice junto con mi paso por la adolescencia. Claro. Creo que aprendí a vivir con ella. Hubo momentos muy caóticos, lo sigue habiendo, más allá de que hoy soy una persona adulta. Es difícil convivir con una enfermedad, y más una enfermedad que sabemos que la vamos a tener toda la vida, y que aparte es una enfermedad que requiere que seamos muy responsables, muy minuciosos. No podemos, si un segundo que no le prestamos atención, que no nos medimos, que no nos controlamos, bueno, tiene consecuencias malas inmediatas. Así que bueno, tuvo sus momentos en todos estos años. Hay momentos que fueron muy malos, momentos buenos, muy buenos, y después están los momentos normales, digo yo, que es donde uno trata de mantenerse todo el día, ¿no? Sí. Pero bueno, me pasó esto, que como lo gestioné junto con mi adolescencia, es como que lo viví todo junto, y ya más de adulta me parece que empecé a tomar conciencia de lo que tenía, de la enfermedad que tenía. Sí. Como que de chica, como que no caías, digamos. Creo que fue una vorágine. La vorágine de mi adolescencia me llevó puesta junto con la enfermedad, y dije, bueno, tengo esta enfermedad, voy a hacer lo que en su momento me enseñaron, que creo que también con el tiempo me pude ir instruyendo de lo que es la enfermedad. Claro. Conocerla más allá de las cuestiones médicas, ¿sí? Ir conociendo a mi cuerpo, ir conociendo la disciplina que tengo que tener, que no la tengo siempre, no soy una paciente de lujo, pero la esencia de la diabetes es poder ser disciplinado. Es la única manera de poder tener una vida saludable. Claro. Sí, cada vez hay más información también. Sí, por eso les decía, cuando yo tenía 15 años,
Y sí. Era muy poca la información, más que la que me brindaba mi médico en su momento. Y hoy, imagínense, desde todo lo que hay incluso en las redes sociales, en TikTok, yo sigo muchas páginas de personas que conviven con diabetes, donde me doy cuenta que a todos nos pasa lo mismo, que sentimos lo mismo, que sufrimos lo mismo. Entonces creo que es mucho más fácil, o al menos para mí, hoy es más fácil. Tengo mucha información de la que quiera y además tengo a mi doctora, que es Soraya Larreburo, que la verdad es más allá de lo que es como médica, es una persona que a mí me acompaña en el día a día de mi enfermedad. Claro. Sí. ¿Y la reacción de su familia al hecho? Mi familia, que estaba constituida, bueno, mi papá, mi mamá y mi hermana, creo que fue para todos un impacto muy grande. En lo que tiene que ver con mi papá, pobre, creo que hasta el día de hoy, él padece mucho que yo tenga una enfermedad. Tal vez por el no saber cómo manejarlo, el verlo de afuera, creo que también siempre tuvo mucho miedo de que me pasara algo. Yo también de muy chiquita me fui a vivir sola, entonces ese miedo de los padres, y en él lo veo hasta el día de hoy, que soy una mujer adulta, él tiene miedo de la enfermedad o de lo que me pueda llegar a pasar, ¿no? Claro, estando sola, digamos. Pero para todos fue un cambio. Imagínense en ese momento una familia de 4, no sabíamos qué podía comer, qué sí, qué no. Entonces es como que todos de repente nos pusimos a hacer una dieta en ese momento. Sí. Así que fue para los 4. Acá hay una situación similar. Claro, bueno. No, sí. Yo veo una familia un poquito más grande, o sea, somos como 6 hermanos. Y te pasa lo mismo, que a todos. Sí, como que también me pasa parecido con mi papá, como que por ahí también como que sienten como culpa o como que se sienten mal porque tener eso su hijo y no ellos, como cosas así de padres, lo que sienten ellos. Sí. Bueno, después, yo había puesto uno porque esta fue más una pregunta mía, personal, porque yo, por ejemplo, no lo he notado con lo mío y me da curiosidad de otras personas que lo tienen. Por ejemplo, ¿qué alimento que notaste vos que tiene mucho impacto en tu glucemia? Como que vos lo comes, hay ciertos alimentos que por ahí no tienen tanto impacto, pero hay uno en específico que siempre te hace lo mismo. Las harinas. Las harinas, Ujú. o sea, a mí igual. Sí. Te hacen mucho... La verdad es que lo que creo que también eso es un poco del desconocimiento que hay, por eso es tan importante que hagan esto. Creo que uno piensa en un diabético y de hecho siempre lo que te dicen es, ay, no puedes comer azúcar. No, la verdad es que no poder comer azúcar es una de las cosas. Sí. Y en realidad no es que no puedo, sino que todo tiene que estar controlado, limitado, en cantidades, en qué momento ingerirlo. Claro. Pero lo cierto es que las harinas refinadas, todo lo que sea, no sé, bollería, torta, facturas, pan, los mismos, por ejemplo, tallarines, el arroz, tienen tantos carbohidratos que eso impacta, y si no lo controlamos, impacta súper negativo. Y además después es imposible agarrarlo, digo yo, porque por más que uno se ponga la insulina, no lo frenás nunca, esa subida de glucemia. Sí, es verdad. Es el- Yo tengo, bueno, de todo, yo la acompañé a Isa en toda esta situación con el tema, por ejemplo, del deporte. Qué tan importante es y porque por ahí la gente no tiene en cuenta del impacto que tiene el realizar o no realizar deporte teniendo diabetes, como en el caso de Isa. Por ejemplo, ¿realizas algún deporte diario? Sí, O y para mí ¿cuál es tu la actividad recomendación? física es fundamental. Ujú. Siempre, a ver, desde que me diagnosticaron, siempre hice actividad física. Creo que en su momento uno pensaba que tenía que hacer todo aeróbico para bajar el azúcar. Eso es un error enorme. Entonces es como que fui probando por un montón de cosas. A ver, uno frente al desconocimiento, también al miedo, busca alguna solución. Entonces, bueno, hice esto, hice lo otro. Después ahora, quiero decir ya un poco un año atrás, empecé a hacer CrossFit, que es una actividad bueno, de alta intensidad, que lo que trabaja mucho es el músculo en sí, el tema de trabajar con peso. Yo encontré que es la manera que a mí más me ayuda, aparte he tenido cambios en lo que es mi metabolismo y en lo que es el control de mis glucemias, pero totales.
y de hecho no es que lo digo yo, uno lo dice como experiencia personal, pero hoy todos los médicos enseñan que trabajar, por empezar la actividad física, la que sea, que te guste, hay que hacer sí o sí. Pero puntualmente trabajar con peso ayuda muchísimo por el tema del músculo, que es el que va a consumir esa glucosa que nos anda dando vuelta a nosotros. Pero para mí es fundamental la actividad física. ¿Y de chica hiciste algún deporte, no? Hice todos, creo que pasé por todos los deportes, desde spinning, desde gimnasio convencional, hubo un tiempo que hice running, funcional, bueno, todas las actividades. Y ahora encontré el CrossFit y para mí, siempre lo digo, me cambió la vida. Claro. Claro. Me cambió la vida, CrossFit, sí. ¿Hace cuánto empezaste? Un poquito más de un año, Mucho más. sí. ¿Y te gusta? Sí, me encanta. Me encanta. Eso Qué está bueno, eso porque está buenísimo. si lo haces. Sí. Sí. Otra cosa. ¿Con qué frecuencia haces CrossFit? Hago casi todos los días. Casi todos los días. Sí. Wow. Incluso también los sábados. Los sábados. Sí. ¿Cuántas horas? Una hora es el entrenamiento. Pero bueno, es Claro. una intensidad No, sí. alta. Por supuesto. Cada uno obviamente va adecuando en base a sus capacidades. A mí muchas veces me pasa que empiezo la clase y se me baja el azúcar y no puedo seguir. O me quedo, espero, levanto un poquito el azúcar, ya mis compañeros y mi profe obviamente saben mi condición. Tengo que parar, me quedo en un costado, me tomo un juguito, espero a que se me recupere. Si se recupera puedo seguir y si no se recupera no continúo. Pero bueno, son las cosas que nos pasan a los diabéticos. Nunca sé. Uno trata de controlar para poder hacer la actividad, pero bueno, pueden haber muchos factores que influyen y tal vez se me baja el azúcar en la mitad de la clase y No, claro. ¿Has conocido a otra persona que tiene diabetes aparte de vos? sí, muchas personas, sí. ¿Cercana Niños, no, cercanas, no tanto. En mi familia, gracias a Dios, siempre lo digo, nadie tiene diabetes. Amigos cercanos tampoco. Sí conozco mucha gente con diabetes tipo 2, que no es en absoluto similar, no, es muy distinto, pero sí conozco personas con diabetes tipo 1. Eso está buenísimo. Sí, muchos. Otra cosa, y querías decirnos más o menos la diferencia entre el tipo 1 y tipo 2. Sí. Y la diferencia, la primera diferencia que hay es que nosotros, los tipo 1, tenemos que inyectarnos insulina todos los días. A ver, yo siempre lo digo, no es por ser extremista, pero es porque trato de ser realista. Nosotros dependemos para vivir de la insulina que nos inyectamos externamente, ¿sí? Sí. No hay otra forma. Nuestra vida depende de eso, también de todo lo que hagamos en relación a nuestra enfermedad, pero si no nos inyectamos, nuestro cuerpo no funciona. Esa creo que es la primera diferencia, que por suerte ellos no tienen que inyectarse. Y lo nuestro tiene más que ver con una cuestión, es una enfermedad inmune. Nosotros ya nacemos con esto, se despierte antes o después. Nuestro páncreas no funciona, es un órgano que siempre digo está ahí y no cumple su función, que es generar la insulina. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo de un órgano, con todo lo que eso implica. Solamente el que lo tiene, bueno, en tu caso vos me puedes comprender, sabemos lo que eso significa, hacemos el trabajo de un órgano. En cambio, tal vez la diabetes tipo 2 puede tener que ver con costumbres, con hábitos, ¿sí? Lo nuestro ya viene en nuestro chip y hagamos lo que hagamos, no lo podemos modificar. Yo he notado, por ejemplo, porque también cuando yo salí de esto, busqué también por ahí gente que tenía en redes sociales, que es lo más común, y encontré a una chica que es de España y ella por ahí contaba síntomas que tenía cuando tenía hiperglucemia, que eran, o por ahí también te dicen que tenés estos síntomas y yo por ahí no los tengo. Entonces quería preguntar qué síntomas sentís vos cuando tenés una hiperglucemia. Cuando tengo alto, Sí. ¿qué siento puntualmente? Muchas ganas de orinar todo el tiempo. Y tengo mucha sed, pero una sed que me podría tomar 1 litro de agua de una. Tranqui, sí. Creo que esos son los 2 síntomas, en mi caso, Sí. los más fuertes. También se siente como una especie, no sé si debilidad, porque eso por ahí es cuando lo tengo bajo, Sí. pero una especie de agotamiento, de que ya no me da más el cuerpo.
está agotado mi cuerpo. Porque hay otras, viste, como te dicen que como que sufren descompostura, que por ahí viene de su... Yo creo que a la descompostura, a mí me pasa que uno llega cuando tenés muchos días de hiperglucemia. Es decir, si estás 4 días con 400 de glucemia, y me voy a entrar a descomponer, Claro. seguramente. Sí, sí. Las náuseas, pero en el momento yo creo que a mí me pasa que mi síntoma es esa sed que es voraz. O sea, ya les digo, puedo tomar 1 litro de agua tranquilamente. Sí, sí, sí. ¿Y de hipoglucemias cómo te has sentido? No, esa es horrible. Esa es horrible. Sí, sí, aparte uno se empieza, creo que depende mucho de los cuerpos, pero yo ya empiezo a darme cuenta que, bueno, ya el cuerpo me empieza a transpirar, es como una transpiración distinta, una transpiración fría, y me siento muy mal. Mi corazón empieza a latir a 1000, bueno, mis manos empiezan a temblar, que eso es es un síntoma fuerte mío. Y no tengo fuerza. No tengo fuerza y no puedo mantenerme. Tengo que sentar y esperar ese ratito que puede ser, por ahí puede ser media hora, 40 minutos, hasta volver. Pero ese es horrible. Y con el ejercicio que estás haciendo ahora han mejorado las hipoglucemias y las hiperglucemias. A mí me ayudó en todo sentido Claro. practicar esta disciplina. A ver, con todas mis limitaciones, chicas, ¿no? Sí. Lo hago por hobby, pero también me permitió superarme a mí en cosas que nunca pensé que iba a hacer. Pero dentro de mis limitaciones a mí me cambió la vida. Lo noto en mis glucemias, los días que por alguna causa, por ejemplo, estoy muy complicada con mi trabajo y hay 2 días que no puedo ir, eso se ve en mi diabetes. Se ven que las glucemias me cuesta más bajarlas, tal vez como lo mismo, pero al no tener ese plus de mi actividad física y esto que les digo, de ese trabajo de los músculos que se come, digamos, la glucosa, me cuesta muchísimo. Me cambia totalmente mis días si yo no entreno. Claro. ¿Y qué tratamiento haces? O sea, ¿usas lapicera o bomba, algún No. parche? Nada. Yo uso el sensor para el control de la glucemia, uso el sensor Freestyle, que normalmente se pone en el brazo. Yo particularmente me lo pongo en el costado de acá, en un flanco, digamos, del cuerpo, porque en los brazos se me suele salir, me genera mucha alergia, tal vez me es más incómodo para entrenar. Entonces ahí en ese costado lo tengo más protegido, Sí. lo tapo con una cinta Un de parche. kinesiología, entonces Ah, el sensor es así más o menos y le pongo todo un parchecito así. Sí. Con eso se me protege, y con eso tengo un monitoreo constante en mi teléfono todo el tiempo. De hecho, cuando estoy entrenando estoy con mi teléfono ahí al lado y voy mirando las glucemias. Y después uso lapiceras. Yo no uso bomba, realmente porque no quiero usar bomba. ¿No querés? No, Bien. no quiero. No, porque sé que me incomodaría mucho en todo, desde entrenar, mi trabajo, mi día a día. Y con las lapiceras, la verdad que me Te inyecto manejas. bien, no Quedas tengo problema. acostumbrado. Sí. Bien. ¿Cómo es tu trabajo y cómo te manejas día a día con él? Y la verdad es que con mi trabajo, en hacerlo equilibrar con mi diabetes, es un desafío muy grande todos los días. Yo soy fiscal, yo investigo delitos, Sí. y la verdad es que es un trabajo que, si bien lo amo, me genera muchas emociones todo el tiempo, Sí. muchas. A veces jornadas muy largas de trabajo, donde yo la verdad es que no puedo estar pensando si tengo que almorzar, si desayunar, medirme la glucemia, porque tal vez estoy en una audiencia que dura 5 horas. Claro. Entonces, con los recursos que tengo, trato de equilibrarlo. Tener el sensor me facilita mucho, porque por ahí estoy en el medio de una audiencia, puedo mirar, che, estoy bien, estoy mal. Pero bueno, no es el trabajo más fácil para equilibrar con mi enfermedad. Claro. Las Porque ya emociones. les digo, es un trabajo que me genera muchas emociones, Claro. negativas, positivas, Sí, tiene mucho. estar a 1000, algunos días, otros no. Entonces siento que de eso estoy muy orgullosa, porque hago un trabajo de tratar de equilibrar todo emocionalmente, trabajo con mi psicóloga también, Las emociones afectan mucho la diabetes. muchísimo,
muchísimo. Más que tal vez un plato de tallarines. Seguro, las buenas, las malas, que los seres humanos las tenemos todo el tiempo. Sí, por supuesto. Pero bueno, yo trabajo mucho en eso y mi psicóloga me ayuda muchísimo también. Qué bueno. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de llevar? Lo más difícil para vos de tener diabetes. Qué pregunta. ¿De ahora o de más chica? A veces pienso en que no sé cómo hubiera sido mi vida, o me hubiera gustado tener mi vida sin tener que depender de, o tener que estar atenta a tantas cosas. Siento que ni de adolescente, vieron que uno de adolescente vive nada más, ¿no? Ujú. Y el ser humano en general vive. Y por ahí digo, hay veces que digo, che, mirá, yo desde que, aunque estoy durmiendo, si me despierto, me mido la glucemia. Entonces creo que eso, el no poder algún día de mi vida ser totalmente libre y olvidarme de tener que controlar algo. Creo que eso. ¿Vos tenés familia? Sí, tengo a mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrinito. Sí. No vivo con ellos, yo vivo sola. Claro. Mm. Ay. ¿Cómo ¿Alguna última describirías en una sola palabra la diabetes? Disciplina, creo yo. Disciplina. Ujú. ¿Y Muy bien. qué le dirías vos a una persona que recién debuta con la enfermedad y una persona que no sabe nada, digamos? Que le tengas que explicar. A una persona que recién debuta en la enfermedad le diría que tiene que tener un acompañamiento terapéutico, psicológico, seguro. Porque es una enfermedad que genera muchas cuestiones en las emociones. Sí, Y una persona que no sepa y le tengas que explicar como, no desde el lado de decirle qué es la diabetes, sino desde el lado de como así, como, no me sale la palabra. Más, no, a lo emocional te refieres. Claro, como más que es para en sí, no me sale la palabra. A ver, conecta conmigo. Conecta conmigo. sí, a ver, ¿qué le diría? Si Por tengo que ejemplo. explicarle a alguien qué es, como yo lo vivo, Claro. yo trato de no romantizarlo, siempre digo lo mismo. No te voy a decir, ay, es hermoso vivir con diabetes, mostrarte una foto cuando me estoy poniendo insulina, porque no es así. Claro. No es feliz vivir con diabetes, chicas. No es. Se puede tener una vida normal. A mí, gracias a Dios, mi enfermedad me permitió desarrollarme, pude ir a la facultad, pude tener el trabajo que soñé, pero no sé, feliz siendo diabético ni se romantiza. Creo que es una enfermedad que nos acompaña toda la vida y creo que hay que poder amigarse con ella. Eso es lo que siento que a mí me costó en su momento. Me sigue costando, hay días que no estoy amigada con ella, estoy enojada y estoy enojada con todo el mundo. Y en realidad al otro día me doy cuenta que digo, che, Juli, sabes que no vamos a lograr nada, hay que seguir. ¿Sí? Entonces, esto de poder amigarse y comprender que nos va a acompañar toda la vida y que nunca vamos a ser iguales al de al lado, porque es una enfermedad que nos genera un condicionamiento, creo yo. Claro. Te encontrás con mucha gente que normalmente que no sabe o te pregunta qué es eso por el Sí, sensor, por ejemplo. Muchísima. A ella muchísimo. también le pasa muy Cuando lo tengo en cotidiano. el sensor en el brazo, Ujú. la gente me queda mirando. Y me queda mirando y te das cuenta que me está mirando. Y hay gente que tiene miedo de preguntar incluso. También. Y hay mucho desconocimiento, Sí. mucho desconocimiento de la enfermedad. Ujú. Mucho. En el caso de los colegios pasa también mucho que se Sí, desconoce. aparte de cómo actuar frente, por ejemplo, a una hipoglucemia. No todas las hipoglucemias son iguales. Yo, por suerte, hoy las controlo, pero en su momento he tenido hipoglucemias muy feas, donde he terminado en el hospital y en mi colegio pobre. Creo que en mi colegio, si no me equivoco, habíamos debutado 2 chicas. Pero bueno, el colegio tuvo que acostumbrarse a convivir con nosotros y a cómo reaccionar frente a situaciones. A mí creo que más de una vez me tuvieron que llevar en la ambulancia. Ujú. Entonces me parece que concientizar a los docentes, al personal de los colegios y a tus compañeros también. Es muy Que tus importante. compañeros sepan qué puede pasar con vos, Ujú. porque ahí hay que reaccionar en el momento, ¿sí? Excepto que uno esté muy consciente, que normalmente si se nos baja el azúcar estamos conscientes, pero puede que no. Y hay que saber actuar.
que no darnos, porque hay veces que la gente piensa que nos tiene que dar algo para comer y si estamos inconscientes sería un riesgo. Entonces el saber actuar, el enseñarle a todos, educarlos a todos, creo yo que es importante. Bueno, en ese momento es cuando vos eras chica, como en sí la diabetes, por ahí también te decían la típica de tener la diabetes mala, ¿no? o cosas como que no entienden por ahí. A mí, por ejemplo, cuando yo salí me vi un montón de personas que fue como que se me amplió la vista y vi un montón de gente que lo tenía, empecé a ver gente con parches, con bomba, y fue como raro porque nunca había visto una persona con los parches puestos, y fue justo cuando me pasó que empecé a ver un montón de gente. Es como que se te amplía un poco la vista también. Sí, también uno se ve que afina tal vez la vista, Claro. porque tal vez vemos un montón de personas y no nos damos cuenta, y cuando ya somos parte de esto, Sí. por suerte, siempre digo, gracias a Dios, somos los menos los que tenemos esta enfermedad, ¿no? Pero, bueno, yo por ahí me pasa de que veo muchos niños chiquititos. Hace poquito a la hija de una amiga mía le mandaron a hacer análisis porque sospechaban que podía ser diabética. Yo casi me muero, chicas. Hasta que estuvo el resultado, para mí estaba muy triste, muy mal, porque yo sé lo que es. Claro, Entonces, estaba aterrada hasta que me avisó mi amiga, no dio bien el resultado, pero estuve aterrada. No le podía transmitir ese miedo a la mamá, No. pero bueno. Y te dicen, y un consejo que es a una familia de diabéticos. Un consejo para la familia de un paciente. ¿Qué pensaría yo? Alejarnos tal vez de pensar solamente en la cuestión médica, y yo insisto mucho en esto, poder comprender las emociones que tiene una persona diabética, que somos un torbellino de emociones todo el tiempo. Poder enfocarnos más, instruirnos más en eso, en qué siente ese diabético, también a veces pensar en los orígenes de por qué esta enfermedad, cuál es el sentido a veces de la biodescodificación, pensar en todo, ampliar más que lo médico de, por ejemplo, no sé, se tiene que poner insulina, tiene que comer esto y lo otro. Ampliarlo, hacer una medida mucho más una mirada, más integrativa de lo que es una persona con esta enfermedad. Porque es otra forma de poder acompañarlo y de tal vez poder comprender a esa persona. Te agradecemos muchísimo por venir, por tomarte el tiempo de estar acá. Contestarnos las 10 preguntas. Eran 10, hicieron las 10 que tenían. Como 15 hicimos, pero... Bueno, chicas, no, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Porque aparte estamos en un, ¿cómo se dice? En un espacio escolar en donde es muy importante que las personas como por ejemplo los profesores, los docentes, todos sepan de esto, y espero que lo vean, más les vale que lo vean. No, mentira. Así que te agradecemos mucho que hayas venido, y también a tu hermana le agradecemos por habernos dicho. A Flor. Así que nada. Bueno, chicas, Muchísimas muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esta es la 88.5 MHz y nos estamos viendo. Les recordamos también que nos pueden ver en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube como FM Brinwin, al teléfono 284-0344-19 por si quieren hacernos un comentario o preguntarnos algo también. Así que muchísimas gracias. Agronoticias.